La policía del Reino Unido se apresuró a calificarlo de crimen singularmente terrible. Pero, con el paso de los días y luego de los meses, surgieron nuevas preguntas y el caso resultó ser más complicado de lo que nadie hubiera previsto. En este video contaremos la historia de Stephen Hilder, un joven cadete del ejército que murió al caer en picado después de que su paracaídas principal y el de reserva no se abrieran. Aunque en un principio la muerte de Hilder pareció un asesinato a sangre fría, pruebas posteriores indicaron que podría haber sido un dramático suicidio. 20 años después, aún no se ha encontrado una respuesta definitiva, pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué y cómo murió Stephen Hilder? Esto es inquietante. Era una nublada tarde de julio en el aeródromo de Heatherstow, Inglaterra. El 4 de julio de 2003 era viernes, el momento perfecto para una competición de paracaidismo. A pesar del tiempo nublado, el público y los competidores estaban animados, listos para ver y dar espectáculo respectivamente. El campeonato de paracaidismo de la British Collegiate Parachute Association estaba en sus últimos días, con un solo equipo en cabeza. No fue ninguna sorpresa que el equipo Black Rain se encaminara hacia una rotunda victoria. Sus tres miembros eran paracaidistas muy experimentados y todos eran cadetes de la Academia de Defensa del Reino Unido en Shrivenham, Wiltshire, Inglaterra. Pero lo más destacable es que Adrian Blair, de 19 años, David Mason, de 19, y Stephen Hilder, de 20, eran amigos, unidos por su afición al paracaidismo. Entre los tres, Stephen Hilder era sin duda el más apasionado de este emocionante deporte. Le encantaba todo lo que conllevaba, la expectación, la sensación de hundimiento en el estómago cuando estás a punto de saltar, la adrenalina. Y no había nada en el mundo que se acercara a la sensación de libertad que produce la caída libre. A los 20 años, Hilder ya había saltado más de 400 veces. Ya era un experto, una cara conocida en el mundo de los paracaidistas británicos. A pesar de su juventud, Hilder era todo menos temerario. Siempre seguía al pie de la letra el manual de seguridad de la Asociación Británica de Paracaidismo. De hecho, a menudo molestaba a sus amigos y compañeros de equipo, Adrian Blair y David Mason, con su actitud tan consciente de la seguridad. Al menos eso es lo que Mason confesó a las autoridades casi 2 años después de que la muerte de Hilder desencadenara una búsqueda nacional de la verdad. El 4 de julio de 2003, todo el mundo estaba animado, al menos en apariencia. En todo caso, Blair y Mason tenían pocos motivos para estar molestos con Stephen Hilder. Hilder siempre había sido un tipo divertido, alguien que hacía reír a los demás. La noche anterior había habido una fiesta. Varios videos mostraban a Hilder riendo y bailando con una peluca rubia y un vestido negro de tirantes. Como demostró el tiempo, cuando se trataba de Stephen Hilder, todo parecía perfecto en la superficie, pero bajo su aura alegre y sus divertidas payasadas, Hilder probablemente sentía que su vida se desmoronaba. Tenía enormes problemas de dinero. De hecho, tenía una deuda de 17,000 libras. No a causa de las drogas, el alcohol, el juego u otros de sus vicios habituales. No. La deuda de Hilder se debía a gastos excesivos relacionados con el paracaidismo. No había nada más importante para él. Sufría síndrome de abstinencia si no saltaba durante unos días. La vida amorosa del joven de 20 años era igualmente sombría. Estaba a punto de terminar su relación con su novia Ruth. Las cosas en la escuela tampoco iban muy bien. Al menos eso creía Hilder erróneamente. El cadete pensaba que había fracasado en su segunda oportunidad de sacarse el título. Antes de empezar su estancia en la Academia de Defensa de Shrivenham, Wiltshire, Hilder soñaba con entrar en Cambridge, pero fracasó. Después había entrado en la Universidad de Bristol con una beca del ejército, pero no aprobó los exámenes del primer año y tuvo que abandonarla. Para él, hacer un buen trabajo en la Academia de Defensa era obligatorio. Hilder asumió erróneamente que suspendía los exámenes. A pesar de todas estas cosas que perturbaban su alma, Stephen Hilder parecía el mismo amante de la diversión de siempre. Y ahora aquí estaba, acompañado por sus amigos Adrian Blair y David Mason, listos para saltar y comenzar su actuación de paracaidismo. El premio de la competición era tan bueno como el suyo.
Mientras el avión que transportaba al grupo ascendía sobre el aeródromo de Hibblestone y los llanos campos de maíz que lo rodeaban, alguien grabó un video de los tres compañeros. En el video, Hilder parece despreocupado, sonriendo a la cámara. Antes del salto, se tomaron un minuto para comprobar visualmente sus paracaídas. David Mason fue el encargado de llevar a cabo la rápida inspección del paracaídas de Stephen. Todo parecía estar bien. Una inspección más minuciosa podría haber revelado la escalofriante verdad. Entonces llegó el momento de saltar. Los tres compañeros habían planeado una serie de 19 formaciones de exhibición, pero el comienzo no parecía prometedor. Algo había salido mal. Aún así, mientras caían de 4.000 a 13.000 metros, los tres paracaidistas recuperaron la compostura y consiguieron realizar la rutina como debían. Los tres enlazaron sus brazos para la maniobra final. Hilder estaba entusiasmado. Lo estaban haciendo realmente bien. De hecho, el joven de 20 años parecía más que emocionado. Tenía una expresión en los ojos que era más de júbilo que de otra cosa. Cuando los tres paracaidistas alcanzaron los 1.000 metros de altura, se separaron. Adrian Blair y David Mason abrieron sus paracaídas, pero cuando Stephen Hilder intentó abrir su propio paracaídas, no ocurrió nada. A continuación, intentó abrir su paracaídas de reserva, pero este tampoco se abrió. Tanto Blair como Mason vieron lo que pensaban que era la bolsa de reserva bajo sus pies, cayendo rápidamente. Sabían que la caída parecía demasiado rápida, pero las condiciones nubladas hacían casi imposible ver lo que estaba sucediendo realmente. Mientras sus compañeros descendían lentamente hacia la tierra, Stephen Hilder se precipitaba hacia la muerte. Los saltadores que no llegaban a la zona de aterrizaje solían acabar en uno de los maizales cercanos, por lo que la gente sabía que debía mantenerse alerta por si ocurría algo por allí. Por eso, alguien notó un alboroto en el maizal, y la gente se apresuró a recuperar lo que pensaban que era un paracaidista vivo y respirando. Encontraron un cadáver. Stephen Hilder, de 20 años, estaba muerto y nadie sabía por qué. Llamaron a la policía de Humberside. La investigación comenzó de inmediato. La policía recogió pruebas del cuerpo de Hilder junto con muestras de ADN de todos los presentes. Rápidamente se dieron cuenta de que los dos toldos de Hilder habían sido templados. El paracaídas de Hilder había sido saboteado. Las bandas, los conectores de tela entre el arnés y las líneas para su paracaídas de reserva también habían sido cortados deliberadamente. La policía inspeccionó visualmente todos los demás paracaídas in situ. En esos primeros momentos no tenían ninguna duda. Todo en este caso gritaba asesinato. Stephen Hilder fue enterrado el 31 de julio de 2003, pero la investigación distaba mucho de ser un asesinato. La policía inició lo que sería una cacería de 10 meses en busca de un asesino con un móvil. Según los investigadores, Hilder había pasado por todos los procedimientos de emergencia en los segundos previos a su muerte. Había tirado de todas las palancas, lo había intentado todo para salvarse, al menos eso es lo que parecía. Tanto Adrian Blair como David Mason fueron arrestados. Toda la comunidad paracaidista del país cayó bajo escrutinio. La gente necesitaba respuestas. Pero más pruebas hicieron las cosas más turbias. Blair y Mason fueron liberados. La investigación de 10 meses terminó en la convicción absoluta de la policía de que Stephen Hilder se había suicidado. El ADN de Hilder fue el único encontrado en las correas cortadas del paracaídas. La policía había encontrado también unas tijeras naranjas guardadas en el maletero de su coche. Las tijeras también tenían restos de la tela de las correas. También se encontraron restos de tela en la camiseta de Hilder. La policía concluyó que Hilder había cortado sus propias bandas. Los amigos y familiares del hombre, así como muchos agentes de policía, estaban desconcertados. No habían visto ningún indicio de que Stephen Hilder hubiera planeado suicidarse. Pero una investigación realizada en 2005 reveló que Stephen Hilder había mencionado una vez a un amigo que, si alguna vez se suicidaba, haría algo sorprendente, fuera de lo común, como saltar de un avión. También se informó a la investigación de los problemas de Hilder, los económicos, los relacionados con su vida escolar y su vida amorosa respectivamente. La misma investigación registró un veredicto abierto sobre la causa de la muerte del paracaidista.
El juez de instrucción de North Lincolnshire, Stuart Atkinson, se negó a aceptar que la muerte fuera un suicidio basándose en los siguientes hechos. En primer lugar, la falta de ADN podría atribuirse a un saboteador que llevaba guantes. Segundo, la presencia de fibras de las correas cortadas en el cuerpo de Hilder no era una pista definitiva. Las fibras podían haber acabado en su cuerpo mientras Hilder estaba en caída libre, o cuando las bandas fueron retiradas del cuerpo de Hilder una vez que fue encontrado en el maizal. En otras palabras, no había pruebas de que Stephen Hilder hubiera cortado la tela él mismo suicidándose. Pero tampoco había pruebas de que otra persona hubiera cortado las bandas asesinando a Hilder. Ahora, 20 años después, la muerte de Stephen Hilder sigue rodeada de misterio. Pero, ¿qué crees tú que le ocurrió al paracaidista? Haznoslo saber en los comentarios.